Aleluya. Paz de Cristo, estimados hermanos, le damos gracias a Dios por este nuevo día, este domingo que nos encontramos en este tiempo. Nos da gusto de verlos, de saludarlos a través de este medio. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite la vida hasta el día de hoy y nos gozamos en ello. Hermanos, estamos ya a punto de terminar estos temas del apóstol San Pablo a los Corintios en la primera y segunda carta. Hoy es el mensaje número 12 de este tema que vamos a considerar el día de hoy, esperando que hayan sido de bendiciones a usted y a su familia. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, agradeciendo a Dios esta oportunidad. El texto bíblico que vamos a tomar en cuenta es segundo de Corintios 13:5. 13:5 que dice de la siguiente manera en la palabra del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es un tema interesante que se titula Los exámenes son útiles e inevitables. Los exámenes son necesarios e inevitables, no los podemos evitar. Y bueno, recordamos cuando hablamos de o escuchamos la palabra examen. En el caso mío, no sé de ustedes, si había algo que nos incomodara o nos molestara en nuestros años de escuela o en los años escolares, eran los exámenes. Cuando decían los profesores, prepárense porque les haré una prueba. No sé usted cómo se sentía, pero en el caso mío, bueno, pues entraban los nervios, lo que son los nervios, el estómago, el corazón se aceleraba, el estómago se empezaba a retorcer, etcétera, tantas cosas que nos sentíamos un poco incómodos al escuchar que íbamos a tener algún examen. Los exámenes son necesarios e indispensables. El maestro deseaba sentir, o el propósito más bien de los exámenes, los profesores, ellos esperaban que sus lecciones habían sido asimilados o si todo lo que nos enseñó es en vano. Todo creyente, nosotros como creyentes debemos estar seguros o con la convicción de nuestra salvación y tenemos que demostrarlo con las evidencias correspondientes para que cuando Cristo venga o cuando Cristo regrese o que nos llegue la muerte o debemos estar seguros y convencidos de estar con Jesucristo en el cielo. Entonces esto es importante ver y considerar que Dios nos va a probar. Hay dos cosas en la vida cristiana que siempre lo he considerado. En este caso sería, vamos a sufrir tentación y prueba, que son dos cosas diferentes. Dios no tienta a nadie. Satanás es quien tienta para mal. Pero Dios prueba para bien. La prueba es para bien. Es para examinarnos cómo nos encontramos. Y bueno, esto lo vamos a detallar enseguida en este tema importante. Vamos a iniciar con el punto número uno, que tiene que ver el mundo nos examina. No necesitamos pedirle al mundo que nos examine para ver si estamos en la fe. De hecho ellos ya lo están haciendo. Recuerden que los hijos de Dios, en este caso la iglesia en Corinto con Pablo, el mundo exterior,
estaba puesto los ojos en la iglesia, en los hermanos, en la conducta, en la actitud, en todo lo que se movía, estamos en la lupa. Y bueno, pues Dios permite la prueba y nos prueba para ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra convicción de nuestra propia vida espiritual, nuestra vida cristiana. En este punto número uno, es interesante considerar algo importante que tiene que ver precisamente con este punto de que el mundo nos examina. En primera de Juan 3:13 dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aparte del mundo que nos está observando y nos examina, el diablo también nos está revisando a cada momento para saber si como cristianos damos el ancho. Recuerde que Satanás y Dios, ellos conversaron acerca del testimonio de un hijo de Dios llamado Job, en Job 1:22. Si se recuerdan ustedes la historia de Job, bueno, como Dios lo probó. Dios lo probó haciéndole ver al enemigo que él no servía, que él no estaba sirviendo a Dios por interés, sino por convicción. Y el diablo le comentó a Dios de que bueno, pues es que le has dado todo y por eso él te sirve. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios le permitió que lo tocara, pero que lo único que no debería de tocar en su vida era precisamente la vida de Job. Todo lo demás lo podía tocar, menos su vida. Y bueno, así lo dice Job 1:22, al término de todo lo que padeció Job, todo el testimonio de Job, que perdió su familia, perdió toda su herencia, todo su dinero, y luego aparte fue enfermo con una lepra. Y bueno, solamente la vida no pudo tocar a Satanás porque Dios no se lo permitió. Pero aquí el caso final sería que lo dice ahí precisamente su palabra en Job 1:22. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito al culto. En todo lo que pasó, Dios se mantuvo íntegro en su vida, en su fe, para con Dios, en su vida para con Dios. Y esto es interesante considerarlo, porque los exámenes son pruebas, porque después de la prueba, si nosotros entendemos y nos fijamos bien, que Job tuvo que pasar por esta prueba, porque Dios lo probó para bendecirlo después. Recuerden que todo lo que Dios sufrió, Dios se lo dio al doble. Lo que él tenía, lo recuperó con bendición de Dios. Dios lo prosperó y lo bendijo grandemente. En el caso nuestro, sabemos bien, por ejemplo, los que trabajan o que tienen patrón, cuando su patrón sabe que usted se convirtió a Cristo, bueno, el patrón espera que de ahí en adelante usted sea un mejor empleado. Y lo van a estar probando. Lo van a estar probando si verdaderamente usted se convirtió a Dios y que es una nueva criatura. Así nos menciona Tito 9 y 10 cuando dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Muy bien, ese sería el punto número uno. El punto número dos tiene que ver
entre nosotros como creyentes en la iglesia. Tus hermanos en la fe te examinan. Y aquí es interesante comentar lo siguiente. Nuestros hermanos, hermanas en la fe también nos examinan. Algunas veces inapropiadamente. Y bueno, lo tenemos que tolerar. Hay una historia o un comentario de este escritor que narra sobre una hermana anciana que tenía un ministerio. Ese ministerio consistía de que ella sabía todas las fechas de los jóvenes que se casaban. La fecha en que se casaban, ella tenía el cuidado de saberlo, de aprenderlo, de anotarlo, y no se le escapaba nada a esta hermana. Pero en una ocasión se dio cuenta de que una de las parejas jóvenes tuvieron su hijo antes de los 9 meses. Y bueno, pues ella no se tuvo que hacerlo mención. Tuvo que hacerlo mención ante la iglesia. Ella, la hermana en cuestión lo delató. O sea, lo dio a conocer. Y ella se metió en un problema bastante serio por andar en asuntos que no le competían. La Biblia nos dice, nos enseña que la Biblia no faculta o nombra a alguien o algún hermano de la iglesia para que ande evaluando nuestra vida cristiana y haciendo juicios. Así lo declara su palabra ahí en Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pues tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. O cuando estamos examinando a los demás, viendo los errores de los demás. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que antes de ver la astilla del hermano tenemos que ver nuestro tronco que hay en nosotros. Y esto es muy importante considerarlo. El espíritu de Pablo en estos asuntos es el correcto. Dice su palabra ahí en el capítulo 13:9 de esta misma carta, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Miren, aquí este asunto de la actitud de Pablo. Recuerden que en Corintio pues era un problema tras otro que se venían dando. En este caso, pues San Pablo nos enseña cuál debe ser el espíritu por lo cual nosotros debemos de tocar estos puntos cuando nos encontramos con ciertos hermanos que se encuentran examinando a los demás. La examinación de otros cristianos es apropiada, pero cuando nos acercamos a la persona con un espíritu de humildad y con la confesión a Dios de nuestras propias faltas. O sea, un espíritu de mansedumbre, de humildad, de amor, así lo menciona Pablo, cuando vayamos a exhortar a alguien, eso ya lo vimos anteriormente. Pero debe ser con un espíritu de humildad, no al contrario, no el querer saber las cosas de los hermanos para saber que todos lo sabemos, y no, tiene que ser con un propósito, y ese propósito es de edificar, de ayudar, de apoyar a los hermanos cuando ellos lo necesiten. Así lo declara su palabra. Y así lo dice en Gálatas 6:1, precisamente. Es bastante claro que en la manera en que debemos acercarnos con el hermano que ha faltado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Fíjense qué importante es esto. Nosotros debemos de ir con ese espíritu. Claro que es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para no cometer algún error, dejarnos guiar y no cometer errores de esa índole, ¿verdad? Para no dañar y no perjudicar la obra de Dios, sino al contrario, para la edificación de la obra de Dios o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el tercer punto, también es importante considerar lo siguiente: la autoexaminación. Y aquí viene, como mencionamos en el punto 1, el mundo nos examina. El punto 2, bueno, los hermanos en la fe nos examinan. Pero nosotros debemos de examinarnos también personalmente. Por eso es importante la autoexaminación. Segunda de Corintios 13:5 dice de la siguiente manera: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que no pasen la prueba. Y aquí es importante considerar este punto. O sea que en lugar de andar examinando la vida de los otros, el cristiano primero debe hacer un examen de sus propios actos. O sea, primero tenemos que estar considerándonos a nosotros mismos, siempre, todos los días. Cuando nos autoexaminamos, suceden cuando menos 3 cosas. Ese es el propósito general de nuestra autoexaminación. Por lo menos 3 cosas suceden. La primera, bueno, es que mejoramos nuestra fidelidad. O sea, el examen lleva a ese fin, mejorar nuestra fidelidad a Dios. El examen nos ayudaría a detectar fallas en el área de nuestra lealtad a Dios. O sea que vamos a mejoramos nuestra relación para con Dios. Muéstranos nuestra fidelidad. Ya vimos el caso de Job, que a pesar de todo lo que le sucedió y pasó, ¿verdad?, que fue probado, él permaneció íntegro, permaneció fiel, ¿verdad? A mí me encanta el texto que dice: yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Él lo expresó de esa manera. A pesar de en la condición que se encontraba, él permaneció fiel. Pero también nos ayuda a detectar fallas en nuestra vida, en el área de nuestra lealtad a Dios. El segundo, la segunda cosa que sucede es que defendemos nuestro ministerio. Aquí el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto, el apóstol les decía: olvídense de andar buscando faltas en mi persona. En casa ustedes tienen bastantes desperfectos que corregir. Así les hablaba Pablo a los corintios. Dedíquense a lo suyo y dejen lo mío. O sea, cada quien tiene que autoexaminarse, ¿verdad?, para no cometer el error y el horror también de poder examinar a los demás, juzgarlos y condenarlos, que es lo peor que pudiéramos nosotros hacer y realizar en la iglesia, que Dios no nos llamó a nada de eso. Nada, de no ver los defectos de los demás, sino nosotros cuidarnos a nosotros mismos, precisamente porque en eso consiste el examen. Por eso es importante este tema. También como punto 3 nos ayuda, la tercera cosa que nos ayuda
cuando nos autoexaminamos, es que nos ayudará a descubrir si hay maldad en nosotros. O sea, si somos obedientes o si somos desobedientes. En este punto 3, precisamente, en el verso 6, que habla sobre nuestra fidelidad, dice el pasaje bíblico, Pablo les habla y les afirma diciendo: mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados. Y en el versículo 7 dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y esto es importante, hermanos. La autoexaminación es muy importante, porque eso nos va a ayudar a ser sinceros para con Dios y para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Sí? Claro, haciendo el bien, no es para la gente que anda mal. Pues bueno, se le va a exhortar, pero ya vimos el modo de cómo exhortarlos y no permanecer ahí. Pues hay gente que sí le gusta el pecado y bueno, así es su vida y así va a vivir. Pero cuando hablamos entre nosotros como hermanos, pues es para corrección y para el bien propio. Y así de esta manera vamos a concluir diciendo lo siguiente: los exámenes son inevitables. Así lo marca el tema. Los exámenes son inevitables, son útiles y necesarios en esta vida, pero todo esto con el propósito de que vivamos más tiempo en esta vida. O sea, nos ayuda, hasta nos enfermamos menos y andamos con cuestiones ahí de salud. Mejor hay que vivir en paz, sanos y en paz, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. También debemos de tener chequeos periódicos de nuestro estado espiritual. Y esto es muy interesante. Nos ayudará también a corregir el rumbo y entrar de nuevo en una vida cristiana plena. Entonces es muy importante, hermanos. Miren, recordemos, cuando uno va al médico, el médico nos examina, ¿verdad? Y no es para mal, no lo hace con la intención, sino al contrario, para saber cuál va a ser el remedio para tener la corrección correspondiente y darnos una buena receta. Pero primero, antes de la receta, tiene que examinarnos, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos asustamos cuando nos examinan, ¿verdad? El examen no es para mal, sino para bien. Cuando no estamos acostumbrados a ello, pues nos asustamos y nos ponemos nerviosos, que nos van a reprobar o que van a decir cosas mal de uno, etcétera, etcétera. Pero no, es para corregir, ¿verdad?, los detalles o las faltas que tengamos en nuestra vida. En el caso espiritual, bueno, en las cosas de Dios, en la iglesia, para corregir para bien, ¿verdad?, y no para mal. Entonces, con este tema terminamos, hermanos, diría yo, este viaje del apóstol San Pablo a la carta a los Corintios. El próximo domingo empezaremos con nuevos temas también interesantes. Ojalá y sean de bendición también como estos. Les agradezco de antemano sus atenciones. Saludos a todas sus familias. Saludos a los líderes de la iglesia y a cada uno de ustedes en general. Dios los bendiga y hasta pronto.